El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón se convierte en presidente de la nación. En agosto del 2011 hubo un atentado en el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, y dejó un saldo de 52 personas muertas. En agosto del 2011 también se encontraron 72 cadáveres de inmigrantes centroamericanos en una fosa clandestina. El 23 de octubre de 2007 se produjo un accidente en la planta petrolera de Usumacinta en Campeche, lo que dejó 22 muertos y sacó a la luz las condiciones en las que laboraban los trabajadores de esa planta, y eran condiciones de inseguridad y era muy peligroso trabajar en esa planta, y pues el gobierno y Pemex tuvieron muchas consecuencias y muchas críticas. Algo que caracterizó al sexenio de Felipe Calderón fue la guerra contra el narcotráfico, la cual la declaró 10 días después de haber sido elegido como presidente y sin tener ninguna estrategia, con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas, y eso provocó que los líderes de las organizaciones criminales mataran a miles de personas y también secuestraran a decenas de miles de personas. En el sexenio de Calderón no todo fue malo. También hubieron cosas buenas, como que se vio la inflación más baja de toda la historia. También que se invirtió mucho en infraestructura. Se invirtieron 315 millones de pesos en carreteras. Y además la inseguridad y el crimen organizado sí bajaron. Felipe Calderón llegó al poder después de una elección cuyos resultados dividieron a México por muchos años. Una campaña sumamente agresiva y muy cuestionada, pero que ganó con solo 0.5% de diferencia contra su oponente López Obrador. Su gobierno no fue diferente a su campaña, violento y agresivo. De acuerdo con el Centro de Evaluación y Análisis Políticas Públicas México Evalúa, en el sexenio de Felipe Calderón se registraron más de 101,000 ejecuciones y 344,000 víctimas indirectas de la violencia, que incluyen niños y familias completas. La mayoría de estas ejecuciones se concentran en hombres entre 25 y 34 años de edad. Los homicidios dolosos incrementaron en un 35% con respecto al sexenio de Vicente Fox. También se incrementó en 500% las denuncias por tortura durante su sexenio. El número de desaparecidos oscilaba entre 3,000 y 10,000 según distintas organizaciones de derechos humanos. En términos de desplazamiento por la violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calculó que entre 2006 y 2011 hubo 150,000 desplazamientos, mientras que otros estudios llegaron a calcular hasta 1.5 millones de personas desplazadas dentro de nuestro propio país. Según José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESP, la herencia del sexenio de Felipe Calderón fueron 14 millones más de pobres y poca competitividad. El sexenio de Calderón promedió únicamente 2.2% de crecimiento anual, siendo el segundo sexenio con más bajo crecimiento del México moderno, solo después del Miguel de la Madrid. Esto a pesar de que durante su sexenio se incrementaron en 69% los ingresos petroleros respecto al sexenio de Vicente Fox. A raíz de la crisis del 2008-2009, el PIB de México decreció 6% y la tasa de desempleo pasó de 3.5% en 2006 al 5% para el cierre de su sexenio. En su momento, Joseph Stiglitz afirmó que México era de los países que peor había reaccionado a la situación mundial. Vámonos a un lugar más seguro.
¡Ahí están! Ya. Tú sálvate. En bomba rata. ¡No! ¿Cómo es esta? Mierda. No puede ser. Ya no tengo balas. Me rindo. Esto es lo que le pasa a los del cártel de Sinaloa. ¿De qué te ríes, cabrón? Los míos del infierno. Un honor servir a su lado.